hablando sobre la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, fue en el capítulo 3. Y en este capítulo 3 estuvimos desarrollando el sermón en la parte del versículo 14 hasta el versículo 19, que nos habla del amor que excede todo conocimiento. Y dejamos estos dos versículos que quedaban en esta oración, que es una doxología, que son palabras de adoración. Esto es lo que quiere decir la palabra doxología, palabra de adoración. Es como un broche final de todo lo que hasta aquí se está diciendo, ¿de acuerdo? Y el versículo 20 y 21 del capítulo 3 de Efesios dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra bendita que nos enseña una vez más, bendito Padre, que es la Iglesia, que es lo que formamos el cuerpo de Cristo. Toda la gloria es para ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos que tú nos enseñes, nos edifique, nos ayude, Señor. Vaya haciéndonos crecer por medio de tu palabra y el poder de tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Podéis tomar asiento, hermano. El título de la predicación es Solo a Dios sea la gloria. Esto es algo que recordéis que fue Lutero quien dijo, hermano, solo deis gloria, ¿verdad? Solo a Dios sea la gloria. Y en este caso el título es Solo a Dios sea la gloria, y yo me he atrevido a continuar con el título, es En la Iglesia. Solo a Dios sea la gloria en la Iglesia, como bien dice Efesios 3, versículo 20-21. Pero me gustaría antes, hermano, que fuésemos a Efesios capítulo 5, vamos a ver dos versículos en los Hechos de los Apóstoles. En primer lugar, el capítulo 5, pienso, y dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto está hablando del acontecimiento que le ocurrió a Ananías y Zafira, ¿verdad? Hay un acontecimiento que a veces uno puede decir, pues bueno, puede ocurrirme esto, o qué relación tiene esto con la predicación que vamos a dar. Podríamos introducir este texto que hemos leído en ese escenario que se nos presenta ahí, que es de Ananías y Zafira. Sabéis lo que ocurrió, ¿verdad? Lo que ocurrió. Vemos en un primer momento la necesidad de la iglesia y cómo Bernabé, el hijo de consolación, está queriendo ayudar en vender una propiedad, y esto, pues bueno, trajo una alegría, un gozo a la iglesia, los unió más todavía. Y había un matrimonio allí que también quiso hacer algo parecido. Y entonces ellos decidieron, pues, también vender una propiedad y a partir de ahí, pues, poderla ceder a la iglesia. Pero esto había una media verdad en lo que estaban haciendo. Era, pues bueno, es un honor poder trabajar para el Señor, es una gloria poder presentarse y presentar todo lo que tenemos delante del Señor. Pero en este caso concreto, había parte de gloria de Dios y había parte de gloria del hombre. Porque al final lo que vemos es que estos hombres querían, de alguna manera, para que nos entendamos bien, poder llamar la atención y poder ellos
recibir un protagonismo que no le correspondía de ninguna de las maneras. Entonces vino un juicio, pero vino un juicio no por el mero hecho de que ellos estuvieran obrando del todo mal, sino porque no le dieron la gloria a Dios. Ellos mintieron, ellos no estaban limpios, sus corazones no eran corazones limpios, porque estaban jugando con una doble moral. Porque por una parte ellos sí que vieron la necesidad y vendieron esta propiedad para así poder solventar las necesidades que había en la iglesia, pero por otra parte también había el recelo, ¿verdad?, de que ellos pudieran guardar ese dinero y a la vez ser, de alguna manera, entiéndanme, protagonistas de la historia. Entonces, Dios tiene que hacer un juicio. Y hace un juicio porque en realidad lo que había en el corazón de ese matrimonio no era darle la gloria a Dios en medio de la iglesia. Era ponerse ellos como protagonistas en medio de ese escenario. Vemos un corazón limpio como el de Bernabé, el hijo de Consolación, que lo vemos, y que él lo dio todo, pero también se podía dar parte, y otra parte, sinceramente, hermano, lo pienso así, podérselo quedar ellos, pero siempre y cuando hubiera una honestidad y transparencia, cosa que no hubo, sino que lo que hubo aquí fue querer buscar protagonismo. Y este es el tema, este es el tema. Fijémonos, hermano, en lo que dice el texto. Cuando termina aquí el apóstol, en el capítulo 3, esta magistral enseñanza, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, por Cristo Jesús, por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Y de esto se trata, ¿verdad? Y de esto se trata, hermano. La carta de los Efesios es una de las epístolas más profundas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque en ella presenta de manera majestuosa el plan eterno de Dios en Cristo. El plan eterno de Dios en Cristo. Unir todas las cosas bajo su soberanía, su señorío, y formar un pueblo nuevo, una iglesia, un hombre nuevo. Una iglesia compuesta tanto de judíos como de gentiles, y reconciliarlos por medio de la cruz a ambos, y formar un nuevo hombre. Bendito sea el Señor. Los capítulos del 1 al 3, que ya estuvimos estudiando y así rápidamente a ojo de águila, hermanos, son principalmente doctrinales. Y de ahí también tenemos que entender que la iglesia tenía por objetivo enseñar y predicar. La didache, que quiere decir la enseñanza, y la predicación, el evangelio predicado. Tanto una cosa como otra. Pablo está tratando aquí de enseñar los misterios que estaban ocultos, y él enseña, revela, y está dando una clase a los hermanos que están en la iglesia, pero a la vez está evangelizando, está llevando las buenas nuevas de salvación. Estos dos son dos patas, hermanos, que están unidas, y que en la iglesia nosotros tenemos que entenderla. Los siervos de Dios y la iglesia del Señor tienen que entender que tanto la enseñanza como la predicación van unidas, porque tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir siendo edificados. De ahí los estudios de la palabra del Señor y la importancia de acudir a todos y cada uno de ellos. Así que el capítulo 1 hasta el capítulo 3, a forma de introducción, son principalmente capítulos doctrinales,
En el capítulo 1, Pablo bendice a Dios por todas las bendiciones espirituales que el Padre nos ha dado, revelando el plan, en primer lugar, de la elección, en segundo lugar, la redención y también la herencia eterna que tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo que nos habla el capítulo 1. El capítulo 2 nos habla y nos muestra cómo pasamos de muerte a vida, de enemigos de Dios a hijos de Dios, de extranjeros a conciudadanos del pueblo de Dios. Esto lo encontramos en el capítulo 2. Por gracia hemos sido salvos, estábamos apartados y el Señor nos ha unido, éramos enemigos, ya somos hijos de Dios. Y en el capítulo 3, en el que estuvimos viendo que Pablo explica su ministerio como apóstol a los gentiles y la grandeza del misterio de Cristo revelado. Está tratando de enseñar de qué manera Dios a través de las edades ha manifestado este misterio y ha revelado este misterio a los gentiles para que ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, sean un solo pueblo. Que todos los creyentes, sin distinción, ni de raza, ni de nacionalidad, ni de etnia, cada uno son herederos de la promesa de Dios en Cristo Jesús. A la mitad del capítulo 3, que lo vimos en la última parte, hermano, Pablo intercede con una oración apasionada. Creo que nos debería ser ejemplo para nuestras vidas como oración de intercesión, ¿verdad? Y desde el capítulo 3, del versículo 14 al 19, pide en primer lugar que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En segundo lugar, esta oración también abarca que Cristo habite en nuestros corazones. En tercer lugar, que comprendan el amor inmenso de Dios que ha sido derramado por medio de Cristo. Y en cuarto lugar, hermano, que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la oración apasionada de Pablo a los Efesios. Pero hay dos versículos que quedan ahí, hermanos, que forman lo que conocemos como una doxología, que no viene a decir, nos viene a decir que son palabras de adoración, ¿verdad? Palabras de gloria. Doxo es gloria, logía es palabra, una palabra de exaltación, de exuberancia, de poder poner todas las cosas en el sitio que le corresponde. Entonces estos versículos son el clima o la culminación, o podríamos decir, hermano, la cúspide de la primera mitad de esta carta. Estos dos versículos que están ahí, por eso es tan importante. Pablo nos lleva desde la doctrina a la oración para terminar con la adoración. La teología siempre debe terminar en adoración. La teología no viene a nuestras vidas tan solamente para traer una enseñanza y nosotros estar totalmente capacitados para poder confrontar o poder entender, si lo decimos de otra manera, poder hacer una apología de lo que hemos aprendido, de aquellos que nos piden razón de lo que creemos. No viene tan solamente para eso, sí para esto, pero lo que está en digamos, la doctrina, la teología, es que acaba en palabras de gloria y de adoración delante de Dios. Esto es lo que nos trae a nosotros, hermanos, el deseo de estudiar la palabra. El deseo del estudio de la palabra del Señor es poder dar la gloria al único que merece la gloria y la alabanza, que es nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Por eso es tan importante estos dos versículos, que lo podamos entender. Por lo tanto, la teología siempre debe terminar con palabras de gloria para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Palabras de gloria para el Señor por habernos revelado, por enseñarnos, por mostrarnos, por atraer a nuestras vidas, por habernos dado, obsequiado gratuitamente, por habernos dado de su gracia. Todo esto termina, hermano, en esto mismo: doctrina, alabanza y adoración para la gloria de Dios. Y ahora sí, hermano, como título de introducción hemos dicho todo esto.
queremos mostrar en este sermón algo muy importante, 3 cosas maravillosas que vamos a ir aprendiendo. En Efesios 3, 20, 21 no son palabras aisladas, no están ahí puestas para dar, digamos, una información más, sino que son palabras que cierran una oración y que termina toda esa sección con una doxología, con una adoración. El texto nos enseña que el Dios que obra en la iglesia no solo excusa, sino que también actúa mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Y en tercer lugar, la iglesia existe para darle la gloria a Él eternamente y para siempre. Estos son 3 puntos que me gustaría analizar y que forman parte de la estructura del sermón. Esto nos recuerda que la iglesia vive y existe para la gloria de Dios. Amén. Aquí encontramos tanto la esperanza del creyente como la misión de la iglesia. Tenemos una esperanza en Dios y tenemos una misión. Y esto lo encontramos aquí en estos 2 textos. El punto número 1 es: Dios es poderoso más allá de nuestra comprensión. Versículo 20 en la primera parte. Lean conmigo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es como si Pablo agotara el lenguaje que pueda tener común para recordarnos que Dios, nuestro Padre, va más lejos de lo que nosotros podemos imaginar. Estas palabras que nosotros entendemos cuando las leemos, pero son tan exuberantes en el lenguaje de aquel tiempo, que están tomadas con mucho cuidado, que al trasladarlas del griego al latín y al castellano, nosotros podemos estar acostumbrados a la palabra poderoso y la otra palabra abundantemente, más de nuestro entendimiento, más de lo que comprendamos. Pero en el griego no era así, de esa manera. Estas palabras están, hermanos, escogidas para darle una hipérbole, un sentido supremo en lo que nosotros no podemos ni imaginarnos la altura a lo que nos quiere llevar el apóstol. Y aquel que es poderoso. Cuando estaba preparando el sermón me acordaba de cómo Abraham se manifestó y se reveló, Dios cómo se reveló a Abraham. ¿Alguien me lo recuerda? Yo soy el Dios. Habla con Abraham y dice: yo soy el Dios todo. Es ahí. Después vemos también cómo se revela al pueblo de Israel por medio de Moisés. Yo soy el que siempre ha existido. Pero Abraham le dice: yo soy el Dios todopoderoso. Aquí tenemos esta revelación. Aquel que es poderoso para darnos abundantemente. Esa palabra, hermano, es hiperbólica, es asombrosa. Nos lleva, hermano, a perdernos en el horizonte. Es alta, profunda, ancha, abarca todo lo abarcable y alcanza todo lo inalcanzable. Llega, hermano, a ser tan exuberante que se pierde de nuestra imaginación y nos lleva a poder estar ahí en ese nivel, en las alturas, dependiendo de lo que Dios quiera hacer, no teniendo ni idea, no haciéndome ninguna lógica, sino suspendido en el espacio, llegando Él a darnos, hermano, la clave de todas las cosas y decirnos y hacernos entender que dependemos de Él todo, absolutamente todo,
y nos eleva a esa altura. Esta es la palabra que Pablo no encuentra, una palabra humana para poder determinar hasta qué punto el Padre es todopoderoso y nos hace estar en esa altura, en esa dependencia total y absoluta del único que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiere decir, anula mi capacidad, anula todos mis sentidos, rompe todos mis esquemas, me hace estar, hermano, en ese lugar de estar contemplando, de alguna manera, podemos decir, como le dijo el Señor, ¿verdad?, al rey Josías, creo que es. ¿Qué es lo que tengo que hacer?, decía el rey. Anda por allí, por las balsameras, y le dice, y bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Y le dice el Señor, mira, tú no tienes que hacer nada. ¿Recordáis? Tú no tienes que hacer nada. Tú solo tienes que estar quieto. Esto es lo que Pablo está trayendo. Dios es soberano. Y no, permítame el atrevimiento, y no necesita intervención de nada ni de nadie. El control está en sus manos, bendito sea su nombre. No hay nada que se le escape. Nadie se le escapa al Señor. Ni un cabello, todo está contado, ni un pajarito cae a la tierra sin que el Señor lo permita. Nada, nada, nada existe porque no lo permita Él. Si Él lo permite, es como dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Dios, porque depende de Dios, dependemos de Dios. Y es aquí la idea. Pablo quiere dar a entender esta idea. Descansen en Dios. Es como si Pablo agotara el lenguaje humano. Dios nuestro Padre va más lejos de lo que nosotros podemos imaginarnos. Hermanos, hermanas, estamos aquí como un testimonio de que ese Dios al que nosotros descansamos y oramos y le pedimos, puede y hace mucho más de lo que nosotros entendemos. Y sí, hermanos, sí, la realidad es distinta a lo mejor, pero no es su realidad, es la realidad de lo que Dios dice. Él es poderoso y Él da en abundancia, bendito sea su nombre. Esta es la realidad, no su realidad. Nosotros como creyentes debemos entender esto. Hermanos y hermanas, el poder de Dios no se limita a nuestros pensamientos, ni tampoco se limita a nuestras oraciones. Forman parte, pero su límite no está ahí. Ay, es que no oran. Ay, es que no pide con fe. Ay, es que han olvidado. No, no. Esto va más allá. Dios tiene un plan trazado. Y Él va adelante con ese plan. Y quiere que entienda la iglesia que Él es suficiente para dar aún más de lo que pedimos y entendemos. Él hace más de lo que pedimos y entendemos. Así que cuando nosotros pedimos, aunque no veamos, Él hace más de lo que nosotros pedimos. Tú sabes mi necesidad, Señor. Tú conoces. Espero de ti grandes cosas, Señor, como tú prometes en tu palabra. Tú lo has dicho. Yo creo, Señor, en tu palabra. Mi hermano quería, ¿verdad?, tratar este punto también, no tan solamente por las cosas que le pidamos al Señor, porque lo que se le está pidiendo al Señor, hermano, es en primer lugar que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Él lo hace. Que Cristo habite en nuestros corazones. Dios lo hace. Que también, hermano, comprendamos cuál
la altura, la longitud, la anchura, la profundidad del amor de Dios que cega todo conocimiento y que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es lo que está pidiendo. Y Dios va a dar más, inclusive más de lo que entendemos y le pidamos. Y la mayor demostración de este poder no está en nuestro milagro externo, no está en nuestra necesidad. Dios se manifiesta, Dios obra en sanidad, en providencia, en ayuda, en abrir puertas, en traer nuevos horizontes, en cerrar puertas, en guardarnos, en protegernos. Él está ahí. Él es nuestro pastor. Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. A Él vamos porque Él nos defiende. Él pelea nuestras batallas. La victoria la tenemos en Cristo Jesús. Todo esto está en nuestras vidas. Pero, hermano, la demostración más grande la encontramos, hermano, en la cruz. Bendita cruz y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí Dios hizo mucho más de lo que nosotros entendemos y le podamos pedir. Allí hizo más Él por nosotros que lo que nosotros podamos entender, porque siendo hombres, apartados de Dios, vil pecadores, destituidos de la gloria de Dios, Dios mostró su amor para con nosotros, que nos entregó a su Hijo Jesucristo. Ahí Él dio más de lo que pudiéramos pedirle y de lo que pudiéramos, hermanos, entender, porque nuestros pensamientos estaban cegados en tinieblas, arrastrado como un pez muerto en las corrientes de este mundo. Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos salvó por gracia, bendito sea su nombre. Y ahí mostró nuestro Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, mostró por medio de la cruz, por medio de la resurrección, más de lo que pudiéramos pedirle y más de lo que pudiéramos entender. ¿Cuántos dicen amén? Esto es algo a tener en cuenta, hermanos, porque a veces nos quedamos tan solamente en lo que Dios puede hacer, en lo material, en lo físico, en lo abstracto, pero hay algo más que es sublime, es la salvación de nuestra alma. En lugar de darnos, hermanos, un remedio temporal, nos dio una salvación eterna. Donde esperábamos juicio, Él nos dio de su gracia. Amén. Allí, hermanos, donde merecíamos la muerte, Él nos dio vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo esto es mucho más de lo que pudiéramos esperar, porque la verdad es que no esperábamos nada en este mundo. Estábamos condenados. Estábamos, hermanos, en ese corredor de la muerte, hasta el día que viniese, y valga la redundancia, la muerte a visitar nuestras vidas. Pero Dios en Cristo Jesús nos sacó de ese corredor de la muerte. Así está todas las personas que no tienen a Cristo. Pero nosotros pudiéramos, hermanos, en nuestras peticiones, en nuestros deseos de querer que Dios haga, no tan solamente ser cautivos de lo que deseáramos que tuviésemos, que no tenemos. Permítame decirle algo. Nos hacemos esclavos, incluso de nuestras propias oraciones, creyendo que tengo que ser más exhaustivo, siendo más permanente, quitándole el valor de lo que yo estoy pidiendo delante de Dios. Y de ahí empieza el cuestionamiento. Y empiezo en primer lugar a cuestionarme a mí, que eso no tiene nada de malo, pero lo malo es que yo empiezo a cuestionar a Dios. Eso sí tiene mucho de malo. Entonces cuando entramos nosotros en una barrena, en una caída en barrena,
Estamos cuestionando todo esto. Y yo creo que tendríamos que coger el control del aparato y alzar el vuelo pensando en lo que Dios hizo, mucho más allá de lo que nosotros pensáramos que iba a hacer en nuestras vidas, en el estado donde estábamos. Estábamos perdidos, estábamos anulados, condenados al infierno y a la muerte. Y Dios en Cristo Jesús hizo mucho más por nosotros. Cuando nosotros atesoramos ese pensamiento en nuestro corazón, las demás cosas se quedan suspendidas. Por eso el apóstol quiere llegar a esta conclusión. Y aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Esta es la cuestión. ¿Estoy aburriéndome con lo que estoy pidiéndole al Señor? Tiene usted y tengo yo 1001 cosas para gozarnos delante del Señor por lo que ya Él hizo, por usted y por un servidor. Fe y arrepentimiento. Necesitamos confiar en Dios, querido y querida hermana. No se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. No se trata de las veces que oremos, ni de la insistencia que tengamos, ni de la capacidad que tengamos en la oración. Se trata de lo que Dios ya hizo por Cristo Jesús en nosotros. Y a veces necesitamos fe, y no solo fe, sino que necesitamos arrepentimiento. Porque esto, hermano, reconozco que mis fuerzas son insuficientes y que además solo en Cristo encuentro todo lo suficiente y la abundancia de lo que pedimos y llegamos a entender. Solo en Cristo. Él es suficiente y mi dependencia viene de Él. Y a veces lo que necesito es arrepentirme de mi autosuficiencia. Me abandono en ti, Señor. Soy lanzado allí al espacio, a los lugares en los que no tengo nada en lo que agarrarme y sostenerme. Y vivo en total dependencia de ti. ¿Estás confiando en tus propias fuerzas? Esa es la pregunta. Para cambiar tu situación, o incluso para aquellos que aún no tienen la salvación, están confiando en su propia dependencia. Hermanos y hermanas, la verdadera transformación viene por el poder de Dios en Cristo Jesús. Y otra pregunta, ¿sientes que tu pecado es demasiado grande? ¿Llevamos la carga de un pecado que a lo mejor no terminamos de soltar en nuestras vidas? Está ahí martilleando nuestra conciencia, creyendo y pensando que ese pecado es imperdonable. Confieso mi pecado, Él es fiel y Él es justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Él nos lleva, hermano, a entender de que todos nuestros pecados fueron perdonados. Y a veces estamos atados, siendo esclavizados de nuestro gran pecado, que está ahí. Recuerda algo muy importante, hermano. Su gracia en Cristo es mayor que tu pecado. ¿Quién dice amén? Su gracia es mayor que tu pecado y que mi pecado. Para estar continuamente trabando, encadenando nuestras vidas a esa, digamos, autoaflicción. Hoy es un día para mirar a la cruz, hermanos. Hoy es un día maravilloso para seguir mirando a la cruz, creer en Cristo, arrepentirnos y descansar en el poder de Dios que salva
y transforma. Amén. Aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El punto número 2 es ese poder que actúa en nosotros los creyentes. Según el poder que actúa en nosotros, dice el versículo 20 en la segunda parte. El mismo poder, este mismo poder es el poder de la resurrección de Cristo, que el Padre nos dice en capítulo 1 y capítulo 2, pero que también Dios nos hace a nosotros partícipes de ese poder que nos levantó de entre los muertos y nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, cuando está hablando del poder que actúa en nosotros los creyentes, está hablando del poder de la resurrección. Para que usted y un servidor pudiésemos estar en el lugar donde estamos ahora, Dios tuvo que usar el poder de la resurrección con el cual levantó a Cristo de entre los muertos. Y nosotros a veces olvidamos cuál es el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que está actuando en nosotros? A veces medimos el poder por la entrega, o por la capacidad, o por el conocimiento, y esto es absolutamente falso. Hay un poder que actúa en todos los creyentes. Amén. Y ese es el poder de la resurrección de Dios. Es el poder presente del creyente y es el poder presente en la iglesia del Señor. El cristiano no vive de sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Recuerde, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, nos recuerda y nos trae el Señor esta palabra. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Los testigos eran aquellos que incluso daban sus vidas. De ahí viene la palabra testigo, de mártir. Un testigo era aquel que se enfrentaba a decir la verdad, aunque la verdad le costara la vida. Entonces esa verdad, al costarle la vida, se hacía un verdadero mártir, un verdadero cristiano, un verdadero testigo. Por lo tanto, cuando se está hablando de el poder que actúa en vosotros, está hablando del poder de Dios que hacía a la iglesia, que hacía al creyente participar inclusive del maltrato que pudieran recibir por predicar el evangelio. Era un poder que no lo hacía meter en un aposento, ni los llevaba a una casa a Galilea, ni les decía que o negaba a nuestro Señor Jesucristo o se olvidaba de lo que ellos tenían que hacer y se iban a pescar. Era un poder que se ponía en pie allí en aquel lugar y delante de todos, en una fiesta donde había una gran multitud, era el poder que le daba a Dios para levantarse y predicar el evangelio. Aún sabiendo que las autoridades estaban en contra, aún sabiendo que había sentencia de muerte, era el poder que actuaba en ellos, era el poder del Espíritu Santo que estaba actuando en los creyentes. Y en definitiva, esto es lo que Pablo está diciendo. Y aquel que es poderoso para daros mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros los creyentes. Porque Él nos ha dado de su poder. Porque hay algo distinto, diferente de lo que hay en las personas del mundo, incluso algo diferente de lo que había en nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Y usted y la iglesia debemos de entender que no estamos viviendo vidas en las que estamos lamiándonos nuestras heridas, en las que estamos calibrando lo que somos por lo que tenemos o por lo que somos suficientes de poder hacer. No, absolutamente no. Dios lo hizo en nuestras vidas. Dios nos liberó, nos salvó, nos redimió con su gran poder. Y ese poder habita en nosotros los creyentes. Y debemos de entenderlo y vivir confiadamente en esto. Mire que este poder, hermano, es el que hemos recibido. Y el crecimiento espiritual está en ese poder, no está en lo que nosotros hagamos. La santidad está en ese poder. La unidad de la iglesia son obras de ese poder. Y todo lo que hasta aquí hayamos alcanzado
es obra de ese poder que habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es el poder de Dios en nuestras vidas. No es nuestra suficiencia. Al contrario, nuestra suficiencia, lo único que nos ha llevado, hermanos, es a darle la espalda al Señor. Por tanto y cuanto sabíamos y no nos dejamos engañar por nada, ni por nadie, ni por ningún cuento de vieja. Nuestro saber nos llevó, hermano, a la condenación. El saber del hombre lo llevó al hombre a apartarse de Dios y a estar destituido de la gloria de Dios. Querer saber más de lo que Dios sabe. Cuando nosotros nos acercamos a Dios ignorantes, sin tener que poner ante lo que somos y lo que hacemos, sino nuestra total dependencia a Él, sabiendo que hay un poder en nuestras vidas que actúa para santidad, actúa para unidad, actúa para crecimiento, actúa para ayudar, guardar, preservar a la iglesia contra los empaques del diablo, que Dios lo reprenda. Es ese poder el que no hace avanzar al infierno, sino que hace avanzar a la iglesia del Señor. Esto nos guarda de la autosuficiencia, hermano. Saber que hay un poder en nuestras vidas superior a cualquier poder traído por medio de su Espíritu Santo, esto nos guarda de la autosuficiencia y nos impulsa a depender única y exclusivamente de Cristo nuestro Señor. Aquí se nos recuerda algo extraordinario. El poder de Dios no es un concepto abstracto o teórico, algo en lo que nosotros analizamos y se nos queda ahí como algo que nosotros podemos confrontar con alguien, un conocimiento vano, incluso lejano, puede ser algunas veces. Actúa en nosotros. Amén. Actúa en nosotros. Dígalo usted. Actúa en nosotros. Por lo tanto, hermano, yo debo confesarle muchas veces que me he sentido débil, como usted, y que también me he sentido cansado e insuficiente para la obra del Señor. Hay días, hermano, en que pienso y le digo al Señor, ¿cómo podremos ir adelante, Señor? ¿Cómo resistimos las pruebas? ¿Cómo y de qué manera creceremos como iglesia, Dios mío? ¿Cómo que tú me tienes aquí, Señor? Pero entonces recuerdo este texto. No se trata de ti, se trata de mí. Amén. No se trata de ninguno de nosotros, se trata de Él, única y exclusivamente. Ese poder me sostiene en la predicación cuando no tengo fuerza. Le digo al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a preparar el sermón. Ayúdame a poder llevar a tu iglesia la palabra que necesita, bendito Dios. Ese poder me sostiene en las noches cuando estoy cargado, cuando vienen preocupaciones, cuando hay hermanos que lo están pasando mal, cuando hay hermanos que tienen familiares que están mal. Ese poder es el que me sostiene cuando las cargas y las preocupaciones vienen a mi vida. Ese poder me ayuda a mantener mi vida al servicio. Y aunque yo mismo sea débil, me mantiene con fuerza para la gloria de Dios. Pero es más, hermano, no solo a mí, sino a cada uno de ustedes. A cada uno de nosotros, a los que formamos la iglesia, ese poder de Dios actúa en el creyente. Bendito sea su nombre. Quería hacerle una pregunta. ¿Lo ves? ¿Lo ves, hermano? ¿Ves que no eres tú? ¿Ves que no soy yo? ¿Ves que no es nuestra capacidad? Es la capacidad de Dios. No somos una iglesia sostenida por la habilidad humana. No somos una iglesia, hermano, que está sostenida por talentos, por recursos, que bien enseña, que bien predica,
qué bien, qué bueno, qué. Somos una iglesia sostenida por el poder de Dios en nosotros, hermanos. Esta iglesia está sostenida por el poder de Dios. Vivamos en total dependencia de Él para vivir en victoria. Y todo tiene esto, hermano, un propósito mayor. No es solo para nuestro beneficio, sino para que toda la gloria sea dada a Dios en la iglesia. En la iglesia debe ser dada la gloria a Dios por medio de Cristo. Y esto nos lleva al tercer punto. El punto tercero, que es todo es para la gloria de Dios en la iglesia. El versículo 21 nos dice lo siguiente: y a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Esto nos lleva, hermano, a darle la gloria al Señor en la iglesia. Y la iglesia, Él es el escenario visible de la gloria de Dios en Cristo. La iglesia es, digamos, el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Y Él ha tomado el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para revelar y para manifestar su gloria. ¿No es maravilloso? Entonces, por todas las edades, no tan solamente, hermano, por un tiempo determinado. ¡Ay, el avivamiento! Recuerdo cuando hacíamos, recuerdo cuando íbamos, recuerdo cuando orábamos, recuerdo que en las vigilias, claro, todo aquello dependía de lo que hacíamos. Falso. Es que ahora no se le está dando, es que ahora se está haciendo, es que, y se toma, hermano, todo lo que está haciendo el hombre para quitarle el prestigio a lo que el Señor Dios Padre nuestro está haciendo en la iglesia por medio de Cristo. Y nos olvidamos totalmente. Hay una frase, me corrijo, dice: ningún tiempo pasado, ¿cómo? Fue mejor, ¿no? Dice. Yo creo que tendríamos que pensar en esto. Ningún tiempo pasado fue mejor, porque el mejor tiempo es el que estamos viviendo ahora en Cristo. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Cada día nos bendice el Señor. Cada día hace salir el sol sobre buenos y malos. Cada día es un milagro del Señor. Cada día Dios me invita a predicar su palabra. Cada día la iglesia del Señor es el escenario donde Dios manifiesta su gloria. Aleluya. Cada día. Y por eso dice el apóstol: y a Él, únicamente a Él sea dada la gloria en la iglesia por medio de Cristo Jesús. ¿Cuándo? Siempre. No en el tiempo pasado, no en el tiempo presente, sino en el tiempo futuro. La gloria del Señor es eterna. La gloria del Señor es excelsa. La gloria del Señor es incomprensible. Aleluya. Por eso tenemos que vivir dando gloria al Señor cada día. Y de esto se trata, hermano. La misión de la iglesia no es la fama humana, sino exaltar a Cristo. Ahí tenemos un culto por la mañana y otro por la tarde. Gloria a Dios. Ahí tenemos 400 por la mañana y 300 por la tarde. Gloria a Dios. Siempre y cuando la gloria sea dada al Padre. Siempre y cuando no sea una gloria humana de fama. La fama. Hay 3 pecados que pueden destruir a una iglesia y los 3 empiezan por F. La fama, las finanzas y las faltas destruyen a una iglesia. Y la visión, hermano, de Pablo es la siguiente: sea dada la gloria a Dios, toda la gloria en medio de su iglesia en Cristo Jesús. Amén. Cada ministerio, cada servicio debe tener como fin la gloria de Dios. Cuando se coge un cepillo,
para barrer cuando se limpia un cuarto de baño, cuando se pinta en la iglesia, cuando se predica la palabra, cuando se está llevando, hermano, cuando estamos dando las ofrendas. Todo es para la gloria de Dios. Y cuanto más se entrega, más gloria. No hay excusa para nada en absoluto. Para servir al Señor, nada. Me acuerdo cuando estaba haciendo yo los inventarios, lo hacíamos, los perecederos lo hacíamos todos los meses, pero había 2 días al año que lo hacíamos toda la tienda entera y ese día se tenía que trabajar el domingo. Yo el sábado me levantaba a las 5 de la mañana. Me iba a trabajar, me quedaba todo el día y hablaba con mi director y le decía, Antonio, me gustaría quedarme esta noche, porque había un equipo que se quedaba por las noches y lo que hacía era ordenar todos los productos para que cuando vinieran por la mañana únicamente 3x4, 12. Y apuntaba, antiguamente se hacía así de esta manera. Entonces le decía, Antonio, me gustaría porque por la mañana tengo que reunirme con la iglesia. Él decía, vale, Paco, te apunto en el equipo que se queda por la noche. Me levantaba a las 5 de la mañana. Nada tiene excusa para no venir a servir. Me quedaba todo el día después de una venta, hasta las 10 de la noche que cerrábamos. Nos quedábamos toda la noche hasta las 7 de la mañana. Iba a casa, me duchaba, ya con el sermón preparado y me venía a predicar la palabra. Terminaba de comer a las 3 de la tarde. Le estoy hablando del domingo ya. Le estoy hablando de más de 40 horas despierto. ¿Para qué? Para estar en la casa del Señor. ¿Y sabe usted? La gloria es para Dios. ¿Sabe usted que me daba fuerza? Que me daba capacidad, que me ayudaba para poder servir en mi trabajo y poder venir a la iglesia y servir al Señor. Y lo hacía con alegría. Lo hacía con alegría, porque cuando se trabaja y se hace las cosas para el Señor, se trabaja con alegría. ¿Por qué? Porque sé que toda la gloria es para el Señor. No hay nada. No hay nada. No hay dinero. Ni en este mundo, ni en los mundos existentes. Ni en estas galaxias, ni en este universo, ni en los mundos ni universos existentes. No hay riqueza que pague lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Toda la gloria es para Él. Y no tenemos nada con que pagarle. Henos aquí, Señor. Por eso Pablo está llevando a la iglesia a este lugar extremo, en lo que ellos puedan mirar no por lo que somos, no por lo que hacemos, no por lo que tenemos. Ay, somos muchos, ay, somos pocos, ay, lo que tenemos, ay, por lo que hago, ay, no, absolutamente no. Todo depende de mí. Amén. Todo depende de mí, toda la gloria, aún lo que no entendéis, aún lo que no comprendáis, aún lo que está fuera del alcance de la iglesia, lo hago yo para mi gloria, aleluya. Lo hago yo para mi gloria. Y ahí es donde la iglesia tenemos que estar, porque Dios manifiesta su gloria en medio de su cuerpo, que es la iglesia. ¡Ay, la gloria de cada uno que quiera recibirla independientemente! La unción de Moisés, la unción de Elías, la unción de Samuel. Oiga, Pablo está diciendo, dejémonos de ser individualistas, somos un cuerpo en Cristo. Y jamás, nunca, la gloria de Dios se manifestará si no somos conscientes de que somos un cuerpo, que somos la iglesia y somos el escenario donde la gloria del Señor se manifiesta en medio de este mundo. Vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo, el candelero, la luz que alumbra el lugar oscuro, la luz que lleva, hermano, a las personas a poder salir de sus tinieblas
la iglesia del Señor. Ni es usted, ni soy yo, ni un grupo definido de la iglesia por la capacidad que pueda tener. No, Pablo le está hablando a la iglesia y este servidor que está aquí en esta mañana con toda humildad le está hablando a esta iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor y nosotros tenemos que buscar la gloria del Señor. Nos ponemos en pie y damos gracias al Señor. En este día las Escrituras nos han mostrado, hermanos, de que debemos y tenemos que confiar en el